Cuando comienza el periodo de contacto cero, genera un poderoso efecto en las aguas emocionales. El silencio es ensordecedor, y para quien lo recibe, llega como un rayo inesperado. Se encuentran desorientados, lidiando con un vacío para el que no estaban preparados. Verás, los seres humanos prosperan en la conexión, incluso en relaciones que no son particularmente armoniosas. Hay un ritmo de previsibilidad, una sensación de estar ligado a algo. Cuando ese ritmo se detiene, parece que el mundo se inclina ligeramente y nada encaja del mismo modo. En esta etapa inicial, a menudo ni siquiera comprenden lo que está sucediendo. No es solo la ausencia de tu presencia, sino la ausencia de la validación, la atención o incluso los conflictos que antes proporcionabas. De repente, el teléfono ya no se ilumina con tus mensajes. No hay llamadas que anticipar, ni palabras familiares que consuelen o provoquen. Y esa ausencia habla más alto que cualquier cosa que podrías haber dicho. Al principio, quizás no admitan que este silencio les afecta. Las personas son expertas en fingir, especialmente cuando su ego está en juego. Pueden continuar con su rutina, mostrando una fachada de normalidad, pero bajo la superficie hay una perturbación, una inquietud silenciosa que no logran sacudirse. Es como perder algo pequeño pero esencial, tus llaves, tu cartera. Al principio piensas que aparecerá. Pero a medida que pasan los minutos, la preocupación se instala. Eso es lo que se siente el impacto inicial, una inquietante realización de que algo importante falta. Aún así, en esta etapa pueden tratar de minimizarlo, tanto para ellos mismos como para los demás. No es gran cosa, pueden decir. Pronto sabré de ellos. Pero su mente no descansa con tanta facilidad. Hay una reacción instintiva, una conciencia subconsciente de que algo significativo ha cambiado. El equilibrio se ha inclinado, y no saben cómo restaurarlo. Esa es la belleza y el poder del contacto cero. No requiere declaraciones ruidosas ni salidas dramáticas. Es la retirada silenciosa la que les obliga a quedarse a solas con sus pensamientos, a sentir el peso del silencio. Es como un espejo que refleja lo que han dado por sentado, lo que han pasado por alto o infravalorado. En la ausencia de ruido, comienzan a escuchar los ecos de sus propias elecciones, sus propias acciones o inacciones. El impacto no proviene solo del cese repentino de la comunicación. Es más profundo que eso. Es la realización de que ya no tienen el acceso que antes tenían. Ya no pueden comunicarse casualmente, ya no pueden depender de tu energía, tu presencia, para llenar los vacíos de su vida. Es un retiro no solo de palabras, sino de energía, de atención, de cuidado. Y esa ausencia, duele. Incluso si no lo admiten, incluso si tratan de ignorarlo, deja una huella. Lo fascinante es que en esta etapa, a menudo no actúan. El impacto tiene una forma de paralizar a las personas. Están atónitas, pero aún no listas para moverse. En su lugar, se quedan en este extraño limbo, inseguras de qué hacer a continuación. Pueden distraerse, llenando el silencio con ruido, con actividad, con otras personas. Pero estas distracciones son fugaces, superficiales. La ausencia permanece como un zumbido silencioso, en el fondo, un recordatorio de lo que falta. Esta etapa sienta las bases para todo lo que sigue. Es la grieta que abre la puerta a la introspección, a la duda, a todas las demás etapas que vendrán. Sin este primer impacto, no habría progresión, ni crecimiento, ni realización. Es el primer dominó en caer, desatando una reacción en cadena que no pueden detener. Y así, en este momento de impacto, ocurre algo importante. Comienzan a sentir tu ausencia, no solo notarla, sino sentirla profundamente, visceralmente. Ya no se trata simplemente de que no estés allí. Se trata del vacío que has dejado, un vacío que su ego no puede llenar, no importa cuánto lo intente. El silencio es un maestro poderoso. No sermonea ni discute, simplemente existe, esperando ser comprendido. Y en este impacto inicial,
se enfrentan a la cruda realidad de cómo se siente la vida sin ti en ella. No es un castigo, es un reflejo. Y en ese reflejo yace la semilla del cambio. A veces, las realizaciones más profundas no provienen de lo que se dice, sino de lo que se deja sin decir. El silencio habla volúmenes, y en la ausencia de tu voz, comienzan a escuchar la suya propia. Cuando el impacto inicial del contacto cero se desvanece, ocurre algo interesante. Su mente comienza a vagar por el reino de las preguntas. Verás, cuando alguien se queda sin respuestas inmediatas, la tendencia natural es llenar el silencio con sus propias historias. Y entonces comienzan a preguntarse, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué me perdí? ¿Qué están pensando? Esta etapa de cuestionamiento es poderosa porque es donde el ego comienza a resquebrajarse, aunque sea un poco. Al principio, sus pensamientos pueden venir de un lugar defensivo. Pueden justificar sus acciones, repetir viejas discusiones en su mente o convencerse de que tú eres quien está exagerando. Pero en el fondo, debajo de las capas de orgullo y racionalización, hay una pequeña voz que pregunta, ¿hice algo mal? Lo fascinante de este proceso es lo incansable que se vuelve la mente cuando no tiene cierre. La ausencia de contacto crea un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Así que sus pensamientos se precipitan para llenar ese espacio vacío. Empiezan a reproducir sus interacciones, analizando tus palabras, buscando pistas sobre qué llevó a este silencio. Repasan cosas que dijeron, cosas que no dijeron, cosas que podrían haber hecho de manera diferente. Es como intentar resolver un rompecabezas con piezas faltantes. Y cuanto más piensan, más se dan cuenta de cuánto del panorama no vieron mientras aún estabas allí. Durante esta etapa, también comienzan a notar lo que tu presencia aportaba a su vida. No siempre son las cosas grandes, aunque esas también importan, sino los pequeños momentos aparentemente insignificantes. Tal vez era tu risa, la forma en que escuchabas, o cómo los hacías sentirse vistos y comprendidos. Estas realizaciones no llegan de golpe. Se infiltran de manera sutil y persistente, como la luz del sol que encuentra su camino a través de las grietas de una cortina cerrada. Pero hay un giro en esta etapa de cuestionamiento. Mientras una parte de su mente trata de entender tu ausencia, otra lucha con la incomodidad que ésta provoca. Verás, cuando alguien está acostumbrado a tener acceso a ti, incluso si no siempre lo valoraba, la pérdida repentina puede sentirse como una especie de abstinencia. Y la abstinencia es incómoda. Los obliga a enfrentar las formas en que dependían de ti emocional, mental, e incluso físicamente. No siempre es una realización agradable. Por eso el ego la resiste. En este punto, pueden oscilar entre la curiosidad y la negación. En un momento se sumergen en las preguntas, intentando comprender. Al siguiente, empujan esas preguntas lejos, diciéndose que no importa. Este vaivén es parte del proceso. Es desordenado y confuso, pero también necesario. Porque en esa confusión, comienzan a ver cosas que antes no podían, o no querían ver. Aquí es donde el contacto cero realiza su trabajo más profundo. Al dar un paso atrás, has creado un espacio para que miren hacia adentro. Y mirar hacia adentro no es fácil. Es mucho más sencillo culpar, señalar con el dedo, mantenerse en la comodidad de viejos patrones. Pero el silencio que has dejado los obliga a enfrentarse a sí mismos. Ya no se trata solo de ti, sino de ellos, sus acciones, sus elecciones, su incapacidad o falta de voluntad para estar presentes de la manera en que los necesitabas. La belleza de esta etapa es que no es algo que puedas forzar. Sucede de manera natural, a su propio ritmo y a su manera. Tu silencio no es un arma, es un espejo. Y en ese espejo, comienzan a ver no solo quienes eran contigo, sino quienes son para sí mismos. A medida que se cuestionan y reflexionan, algo sutil pero significativo empieza a cambiar. Las preguntas dejan de ser sobre ti y comienzan a ser sobre ellos mismos. ¿Por qué actué de esa manera? ¿Qué hay en mí que contribuyó a esto? Estas son preguntas incómodas,
pero también son transformadoras. Abren la puerta a la autoconciencia, al crecimiento, a una comprensión más profunda de lo que significa realmente conectar con otra persona. Y aquí está la ironía: al alejarte, les has dado la oportunidad de acercarse a sí mismos. Has creado un espacio donde pueden empezar a ver la verdad de su propio comportamiento, sus propias necesidades, sus propios miedos. Este no es un proceso que hubieran elegido, pero es uno que necesitaban. Y todo comienza con las preguntas que solo el silencio puede provocar. En esta etapa, ya no están simplemente reaccionando a la pérdida del contacto, están empezando a sentir su peso. Comienzan a darse cuenta de que tu ausencia no se trata solo de la falta de comunicación. Se trata de la pérdida de algo mucho más profundo: tu energía, tu presencia, tu esencia. Y esa pérdida no es algo que puedan reemplazar fácilmente. A veces, las realizaciones más profundas no vienen del ruido de la confrontación, sino de la quietud de la introspección. Y mientras se sientan con sus preguntas, están aprendiendo una de las lecciones más importantes de la vida: las respuestas que buscamos en los demás a menudo están dentro de nosotros mismos. Cuando la niebla de la confusión comienza a disiparse, entran en una etapa de ajuste emocional. Aquí es donde los muros que han construido alrededor de sus sentimientos comienzan a derrumbarse. Todas las defensas, las racionalizaciones, la fachada de «no me importa», comienzan a debilitarse bajo el peso de la realidad. Y la realidad, en su forma más pura, siempre es sencilla: te extrañan. Lo sienten ahora, profunda e innegablemente. Esta etapa puede ser abrumadora porque exige vulnerabilidad, algo que la mayoría de nosotros estamos condicionados a evitar. Admitir que nos importa, que sentimos dolor o arrepentimiento, puede parecer una traición a nuestro propio orgullo. Sin embargo, la ausencia de tu presencia deja un vacío que el orgullo por sí solo no puede llenar. Ese vacío es como una punzada que se niega a ser ignorada. Persiste en los espacios que solían dar por sentados, espacios llenos con tus palabras, tu risa, tu comprensión silenciosa. Lo notable de esta etapa es cómo despoja de toda pretensión. Cuando alguien finalmente siente todo el peso de sus emociones, queda expuesto, crudo e indiscutiblemente humano. Pueden intentar distraerse, sumergiéndose en el trabajo, los pasatiempos o incluso en otras relaciones, pero esos esfuerzos a menudo se sienten vacíos. Es como tratar de huir de tu propia sombra: no importa a dónde vayas, te sigue. El ajuste emocional no se trata solo de tristeza o arrepentimiento. También se trata de reconocer lo que han perdido, quizás por primera vez, entender por qué era importante. Verás, en el ajetreo de la vida a menudo pasamos por alto el impacto profundo que alguien tiene en nosotros hasta que ya no está. No se trata solo de los grandes momentos, sino de los pequeños, aparentemente mundanos, que comienzan a destacar. La forma en que escuchabas sin juzgar, cómo los hacías reír en sus peores días, cómo tu presencia se sentía como un ancla estable en un mundo impredecible. Ahora, despojados de esos momentos, empiezan a comprender su verdadero valor. Y esta realización duele. No de manera dramática o teatral, sino en esa persistente y silenciosa punzada de «no valoré lo que tenía cuando lo tenía». Aquí es donde el crecimiento tiene el potencial de ocurrir, pero solo si están dispuestos a sentarse con esa incomodidad y dejar que les enseñe algo. El ajuste emocional es una encrucijada. Algunos se inclinarán hacia él, permitiéndose procesar, sentir y aprender. Otros resistirán, enterrando sus emociones bajo capas de distracción o negación. Pero incluso la resistencia tiene sus límites. Nuestras emociones, como el agua, tienen una forma de salir a la superficie, sin importar cuánto intentemos contenerlas. Lo que hace esta etapa tan transformadora es que es profundamente personal. Nadie más puede recorrer este camino por ellos. Es un viaje solitario que les exige enfrentar no solo la pérdida de ti, sino también las partes de sí mismos que han ignorado o evitado. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Porque para comprender realmente lo que perdieron, primero deben entender quiénes eran cuando lo tenían y quiénes quieren llegar a ser en el futuro.
para algunos, este ajuste puede llevarlos a tomar acción. Podrían buscarte, esperando cerrar la brecha y expresar lo que finalmente están listos para admitir. Para otros, podría ser un viaje más silencioso de introspección y autodescubrimiento. Pero, independientemente de cómo se manifieste, el proceso es el mismo, un desmantelamiento de lo viejo para dar paso a algo nuevo. Esta etapa no es fácil, ni es rápida, pero es necesaria. Porque sin este ajuste emocional no puede haber crecimiento, sanación ni cambio significativo. Y, aunque pueda ser incómodo, es un regalo disfrazado. Los obliga a confrontar no solo la pérdida de ti, sino también la pérdida de su propia autenticidad. En este silencio, en esta ausencia, finalmente pueden verse con claridad. Y la claridad, aunque a menudo dolorosa, siempre es liberadora. Es el primer paso hacia la transformación, hacia convertirse en alguien que ya no da por sentado las cosas o a las personas que realmente importan. Cuando las emociones no se enfrentan, pueden consumirnos. Pero al confrontarlas, comenzamos a recuperar nuestro poder. Y esa es la belleza de esta etapa. Les recuerda, y tal vez incluso a ti, que la vulnerabilidad no es una debilidad. Es una puerta hacia el crecimiento, hacia la conexión, hacia entender lo que realmente significa ser humano. Al final, este ajuste emocional no se trata solo de lo que sienten por ti. Se trata de lo que aprenden sobre sí mismos a través del proceso. Y esa lección es algo que llevarán consigo, lo reconozcan o no. El ajuste emocional es tanto un espejo como un mapa. Nos muestra dónde hemos estado y nos guía hacia donde necesitamos ir. Y para ellos, este viaje apenas está comenzando. Cuando el peso de las emociones comienza a sentarse, y han pasado tiempo lidiando con su agitación interior, pueden encontrarse en una etapa de reflexión tranquila. Esta etapa no es tan dramática como el estallido inicial de dolor, ni tan agotadora como el ajuste emocional. Es más silenciosa, más lenta, casi contemplativa. Es cuando la agudeza inicial de sus sentimientos comienza a desvanecerse y quedan con preguntas. Preguntas sobre ti, sobre ellos mismos y sobre la conexión que compartieron. En esta fase, su mente comienza a repasar la historia de su relación, casi como una película. Revisitan momentos, tanto buenos como malos, buscando significado. Analizan conversaciones, examinan acciones y tratan de encontrar el porqué de todo. ¿Por qué sucedieron las cosas como lo hicieron? ¿Por qué respondieron de la manera en que lo hicieron? Y quizás lo más importante, ¿por qué tu ausencia sigue siendo tan profunda? Esta reflexión no se trata solo de nostalgia o arrepentimiento, se trata de comprensión. En el calor de cualquier relación, ya sea que esté floreciendo o desmoronándose, rara vez tenemos la claridad para dar un paso atrás y ver el panorama completo. Solo en la quietud del después, cuando el polvo se ha asentado, podemos comenzar a juntar las piezas de lo que todo significó. Y para ellos, este es ese momento. Lo que podrían descubrir durante este tiempo es una apreciación más profunda por las lecciones incrustadas en su conexión. Podrían darse cuenta de que tu presencia les enseñó algo invaluable sobre el amor, sobre los límites, sobre ellos mismos. A veces, estas realizaciones vienen con gratitud y, otras veces, con un toque de arrepentimiento. Porque, en retrospectiva, es tan fácil ver las cosas que deberíamos haber hecho de manera diferente. Pero esta es la belleza de la reflexión. No se trata de cambiar el pasado, se trata de aprender de él. Esta etapa también trae consigo un sentido de humildad. Para reflexionar honestamente, uno debe dejar de lado el ego y mirar las cosas no a través del lente de la culpa, sino a través del lente de la verdad. Y eso no es fácil. Requiere que enfrenten no solo las formas en que pudieron haber sido heridos, sino también las formas en que pudieron haberte herido a ti. Con el tiempo, podrían entrar en una etapa que se siente engañosamente tranquila, casi como una calma después de una tormenta. Esta es la etapa de reequilibrio, donde el caos de las emociones ha comenzado a asentarse y empiezan a reorientarse en el mundo sin ti.
No es que te hayan olvidado o superado completamente, es más bien que están encontrando una manera de existir dentro del espacio que tu ausencia ha creado. Esta etapa se caracteriza por un esfuerzo por recuperar la estabilidad. La vida, después de todo, exige ser vivida. Hay rutinas que seguir, responsabilidades que cumplir y distracciones que buscar. Pueden sumergirse en el trabajo o en pasatiempos. Pueden apoyarse en amigos, no necesariamente para hablar de ti, sino simplemente para sentirse conectados con algo familiar y reconfortante. Incluso podrían comenzar nuevos hábitos o emprendimientos, tratando de probar, quizás más para ellos mismos que para cualquier otra persona, que pueden seguir adelante. Pero aquí está lo curioso del reequilibrio, no significa que no estén afectados. Todo lo contrario. El proceso de intentar recuperar un sentido de normalidad a menudo trae momentos inesperados de vulnerabilidad. Podrían estar con amigos, riendo por algo trivial, y de repente un pensamiento sobre ti cruza su mente. Podría ser provocado por una canción, un lugar o incluso un comentario casual. Y, de repente, se ven arrastrados nuevamente a la profundidad de lo que pensaban que ya habían superado. Esta es la paradoja de la sanación. En la superficie, todo puede parecer bien, tranquilo, incluso feliz. Pero debajo de esa superficie, el corazón sigue cargando con sus pesos. Y es en esos momentos tranquilos y desprevenidos cuando verdaderamente sienten el peso de tu ausencia. Ya no es un tipo de dolor dramático. Es más sutil, casi como un susurro que persiste en el fondo de su vida. Quizás ni siquiera se den cuenta de que está ahí hasta que algo o alguien se los recuerde. Durante esta fase, también pueden comenzar a reevaluar sus deseos y prioridades. La persona que eran cuando estaban contigo y la persona en la que se están convirtiendo ahora podrían no estar completamente alineadas. Pueden empezar a cuestionarse si manejaron las cosas como debían, si realmente valoraron la conexión mientras la tenían. Y estas realizaciones pueden ser impactantes. A veces, inspirarán crecimiento y cambio, otras veces, traerán un sentido silencioso de pérdida por aquello que ya no se puede recuperar. Esta etapa también marca un cambio en las dinámicas de poder. Si en etapas anteriores estaban consumidos por pensamientos sobre ti y las secuelas inmediatas del distanciamiento, aquí podrían intentar recuperar un sentido de control, pero no sobre ti, sino sobre su propia narrativa. Comienzan a enfocarse más en quién quieren ser en lugar de quienes eran en relación contigo. Podrían decirse a sí mismos que están mejor así o convencerse de que todo fue para bien. Y quizás lo sea. O tal vez sea simplemente su manera de afrontar la realidad de que algunas puertas, una vez cerradas, quizás nunca vuelvan a abrirse. Pero no confundamos esto con indiferencia. Incluso mientras se esfuerzan por encontrar equilibrio y reconstruir, una parte de ellos sigue ligada a lo que compartieron. Esto no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Somos moldeados por las conexiones que hacemos, y ningún reequilibrio puede borrar el impacto de alguien que importó. Lo que realmente están tratando de hacer en esta etapa es encontrar una manera de llevar el recuerdo de ti sin dejar que los defina. Y aquí está la verdad, el proceso de reequilibrio no es lineal. Habrá días en los que se sientan fuertes, resilientes e incluso optimistas. Y otros días en los que sentirán que han retrocedido, como si estuvieran justo donde comenzaron. Pero así es como funciona la sanación, desordenada, impredecible y profundamente personal. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo en el tejido de su vida de una manera que les permita avanzar. Al final de esta etapa, podrían sentirse un poco más como ellos mismos de nuevo. No completamente iguales, por supuesto, porque, ¿cómo podrían serlo? Pero tal vez una versión de sí mismos que es más estable, sabia y consciente de sí misma. Y, sin embargo, incluso mientras se apoyan en esta nueva base, una parte de ellos podría seguir preguntándose, ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Si la historia no hubiera terminado cuando lo hizo? Esa pregunta, no expresada pero siempre presente, es lo que mantiene viva la conexión, incluso en medio de la distancia. Porque,
sin importar cuánto se reequilibren, sin importar cuánto se digan a sí mismos que han seguido adelante, la verdad es que tu presencia ha dejado una marca. Y marcas así no se olvidan fácilmente. A medida que el viaje continúa, llegan a una etapa que es tanto la más profunda como la más delicada, la aceptación adquirida. No es el tipo de aceptación que llega con alegría o celebración, sino la que se asienta como un suave suspiro después de una tormenta larga y agotadora. Aquí es donde comienzan a entender que no todas las preguntas tienen respuestas y que no todos los finales conducen al cierre. En esta etapa, dejan de intentar reescribir el pasado o imaginar cómo podrían haber sido las cosas diferentes. Dejan de ensayar conversaciones que nunca tendrán lugar o de repasar momentos que desearían poder cambiar. En cambio, comienzan a sentarse con lo que es, y al hacerlo, empiezan a ver la situación no como algo que necesita ser arreglado, sino como algo que simplemente existe, como una montaña en la distancia, inmóvil, inmutable, y, sin embargo, extrañamente hermosa en su permanencia. Esta aceptación no llega fácilmente. Les exige soltar su agarre sobre el control, dejar de luchar contra la realidad, y en cambio, fluir con ella. Es una rendición, pero no en el sentido de derrota. Es una rendición al entendimiento de que la vida no está destinada a ser un asunto ordenado y predecible. Es salvaje, caótica y llena de contradicciones. Y en ese caos hay una verdad innegable, no todo estaba destinado a quedarse, y no todas las conexiones estaban destinadas a durar para siempre. En esta etapa, también podrían comenzar a replantear la experiencia, no como una pérdida, sino como una lección. Empiezan a ver cómo el dolor los ha moldeado, cómo ha tallado espacios dentro de ellos que ahora están llenos de sabiduría, fuerza y un entendimiento más profundo de sí mismos. Las cosas que una vez resentían comienzan a adquirir un nuevo significado. Se dan cuenta de que incluso los momentos más difíciles tienen algo que enseñar, algo que ofrecer. Y quizás la lección más significativa de todas es esta: la capacidad de soltar es un regalo, no una debilidad. Pero soltar no significa olvidar. No significa que te borren de su memoria o que finjan que la conexión nunca existió. En cambio, la llevan consigo, no como una carga, sino como parte de su historia. Aprenden a sostenerla con ligereza, a apreciarla por lo que fue, incluso si no fue lo que querían que fuera. Esta es la paradoja de la aceptación. No disminuye la importancia del pasado, sino que lo honra al permitirle descansar. A medida que atraviesan esta etapa, algo notable comienza a suceder. El espacio que una vez estuvo lleno de anhelo, arrepentimiento o ira comienza a abrirse. Y en ese espacio, emergen nuevas posibilidades. Empiezan a ver la vida no como una serie de finales, sino como una serie de comienzos. El dolor, una vez tan abrumador, comienza a desvanecerse, no porque haya sido resuelto, sino porque ha sido integrado. Se convierte en una parte de quienes son, pero ya no los define. Este es el momento en que se dan cuenta de que la mayor venganza, si es que se puede llamar así, no es la amargura ni la retribución. No es probar algo a ti ni a nadie más. Es el acto silencioso y profundo de seguir adelante, de vivir plenamente y con autenticidad, a pesar del dolor. Es darse cuenta de que su valor nunca estuvo atado a la situación ni a tu opinión sobre ellos. Siempre fue suyo, inquebrantable e inmutable. Y así, entran en el siguiente capítulo de su vida, no como alguien que ha sido roto, sino como alguien que ha sido transformado. Entienden ahora que cada experiencia, sin importar cuán dolorosa sea, es un hilo en el gran tapiz de su existencia. Y ese tapiz, con toda su complejidad e imperfección, es lo que los hace quienes son. Al final, no necesitan un cierre de ti. No necesitan validación ni explicaciones. Han encontrado algo mucho más valioso, un sentido de paz que viene desde dentro. No es el tipo de paz que se obtiene al evitar el dolor, sino el que se logra al atravesarlo y salir al otro lado, más fuertes y más completos que antes. Y mientras se encuentran en este lugar de fuerza silenciosa, pueden mirar atrás, no con arrepentimiento, sino con gratitud. Gratitud por la experiencia, por el crecimiento e incluso por el dolor.
porque todo es parte del viaje. Todo es parte de convertirse en la persona que estaban destinados a ser. Y así, dejan ir, no con ira, ni con indiferencia, sino con amor. Amor por sí mismos, amor por lo que aún les espera y amor por las posibilidades infinitas que vienen con cada nuevo comienzo. Esa es la belleza de la aceptación. No solo los libera, sino que también los transforma. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarnos tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones, para que nunca te pierdas nuestras próximas enseñanzas. Hasta la próxima, mis queridos amigos.